Queridos hermanos y amigos, en esta ocasión exploraremos el capítulo 9 y 10 del libro de Esdras como parte de la serie que hemos estado desarrollando. ¿Se recuerdan que este es el cuarto video y con esto vamos a cerrar? En el video anterior exploramos la introducción de nuestro personaje cuyo nombre lleva el libro como tal, quien es Esdras, quien dirige la segunda ola de los judíos quienes regresan desde Babilonia a llegar a Jerusalén. Por supuesto, bajo la supervisión, bajo la autorización legal del emperador en turno en ese momento, quien fue Artajerjes. Entonces llega Esdras, ya sabemos, establece la escritura como la centralidad de la restauración comunitaria. ¿Por qué es una restauración comunitaria? Bueno, es la pregunta que vamos a responder a la luz del capítulo 9, el cual vamos a explorar brevemente en este video. El versículo 1 al 4 del capítulo 9 de Esdras describe el pecado, el cual Esdras se da cuenta en qué consiste este pecado. Este pecado consiste en los matrimonios mixtos. El pueblo, hombre como mujer o hombres como mujeres, se casan con otros pueblos vecinos, paganos. Y Esdras reacciona de manera muy interesante y es lo que luego nos describe el versículo 5 hasta más adelante, versículo 10, 11 más o menos. Y la reacción de Esdras acá es que Esdras se arrodilla, se arrepiente, confiesa el pecado del pueblo y el pueblo también reacciona de esa misma manera, confesando su pecado, dándose cuenta primero de su pecado. ¿Y quiénes están acá? ¿Quiénes están cometiendo este pecado? No solamente es el pueblo, es el liderazgo del pueblo que está casándose con los miembros de los pueblos paganos. Es decir, que no solamente eran judíos comunes, sino eran sacerdotes que estaban casándose con personas que no compartían la misma fe. He aquí la relación. Dios no quiso que los judíos tuvieran vidas unidas con los pueblos paganos, porque justamente esa vida, esa forma de vida pagana perjudicaría profundamente, afectaría negativamente la fe de los judíos. Entonces, esa es la razón por la cual Dios decide que los judíos no pueden casarse con gentes que no adoran al mismo Dios. El problema es que como producto de estos matrimonios llegan a tener hijos. Y estos hijos ya no hablan el hebreo, que es el idioma oficial de los judíos del momento, que se está restaurando, recuerda. Y entonces, y eso tenía un impacto negativo, porque eso implicaría que los jovencitos y los niños y las niñas ya no aprendían la ley, sino que aprendían las costumbres paganas. Y eso alejaba a la siguiente generación del Dios verdadero, del Dios de los judíos. Y es por eso que Esdras se enoja y arremete contra ellos, después de confesar el pecado, obviamente, del pueblo. Y luego aparece el capítulo 10, Esdras se humilla, y acá entra en escena la comunidad, quien responde con llanto, prometiendo la separación y firmando un compromiso de que ya no van a volver a rebelarse ante Dios de esta manera. Y luego aparece un listado a partir del versículo 18 hasta el 44, donde se finaliza la reforma con un acuerdo colectivo. Además, quiero que vean un fenómeno muy interesante acá, porque en el capítulo 9, versículo 1 al 4, aparece el pecado. Posteriormente aparece la intercesión de Esdras y luego aparece una resolución del conflicto.
El que arma el libro de Esdras usa esta forma para ilustrar la dinámica de la restauración espiritual, sobre la restauración de la comunidad como tal. Por supuesto que todo esto gira en torno a la escritura, porque Esdras actúa desde la escritura. No es que se deja guiar por sus propias formas de pensar, sino su pensamiento aflora desde la escritura. Y entonces de esto se trata prácticamente la restauración comunitaria de los judíos después del exilio. Primero, haciendo un repaso, inicia con la restauración del templo como tal. Se recuerdan que hubieron obstáculos, se reanuda otra vez esa restauración y concluye la reconstrucción del templo. Después pasa un lapso de tiempo, retorna Esdras y él es el encargado de continuar con la restauración. La restauración no terminó con la restauración del culto del templo como tal, continuó porque el pueblo de Dios seguía desobedeciendo a Dios y es así como llegamos hasta el capítulo 9 y 10 del libro de Esdras. Ahora bien, la pregunta para nosotros sería, ¿qué tiene que ver el libro de Esdras conmigo? ¿Qué tiene que ver el libro de Esdras conmigo? ¿Qué conexiones hay entre la llegada de Esdras y la restauración del culto en Esdras capítulo 1 al 6? Bueno, que ambos bloques muestran la restauración. En Esdras 1 al 6, la restauración arquitectónica y cultural, mientras que en Esdras 7 al 10, la restauración legal, comunitaria. Y ambos factores son muy importantes, se integran de tal manera. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esto hoy a nuestra vida? A la obediencia de Esdras en nuestra vida. La pregunta para nosotros sería, ¿cómo podemos aplicar hoy la obediencia de Esdras al estudiar y enseñar la palabra? Dedicando tiempo a la formación bíblica personal y comunitaria, creando espacios de enseñanza sólida, asegurando que la iglesia viva según los principios de la Escritura. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.